suscríbete a Venganza Perfecta. Nos encantaría saber desde qué parte del mundo nos acompañas. Cuéntanos en los comentarios. Ahora, sumerjámonos en la historia de hoy. El café se había enfriado hacía 2 horas, pero Marcos Hernández aún agarraba la taza de cerámica como si pudiera anclarlo a algo sólido. A través de la ventana de la cocina de lo que solía ser su hogar, observaba a su hijo de 7 años, Isaac, perseguir luciérnagas en el patio trasero. La risa del niño cortaba el espeso aire de verano. En 3 días, nada de esto sería suyo nunca más. «Todavía estás aquí», dijo la voz de Carolina, goteando con un desprecio particular que había perfeccionado durante los últimos 6 meses. Estaba de pie en el umbral, con los brazos cruzados, su cabello rubio recogido hacia atrás de una manera que la hacía lucir exactamente igual a su madre. Esa debió haber sido su primera advertencia años atrás. Marcos bajó la taza con cuidado. 12 años de practicar la calma mantuvieron su voz nivelada. La audiencia de custodia es el viernes. Tengo hasta entonces. La audiencia de custodia, se rió Carolina, emitiendo un sonido agudo que hizo que Isaac hiciera una pausa en su juego afuera. ¿De verdad crees que tienes oportunidad? El abogado de mi padre ya ha hablado con el juez Montes. Esto es solo una formalidad, Marcos. Tendrás visitas supervisadas si tienes suerte. Cada 2 fines de semana, si es que puedes pagar las cuotas. Había conocido a Carolina Garza hacía 9 años en una universidad comunitaria, donde él daba clases nocturnas de historia de Europa del Este. Un trabajo tranquilo para una vida tranquila, muy lejos de lo que solía ser. Ella había estado tomando cursos como oyente, aburrida de su vida de fondo fiduciario, buscando algo auténtico. Él había sido exactamente eso, auténtico en su ordinariez, cuidadoso en pasar desapercibido. Se habían casado al cabo de 1 año. Isaac llegó 1 año después. Durante 7 años, había funcionado. Había sido un buen esposo, un padre devoto, un profesor confiable. Había enterrado todo lo demás tan profundamente que casi se había convencido a sí mismo de que nunca había existido. Entonces, el padre de Carolina, Tomás Garza, tuvo su tercer ataque al corazón y todo cambió. El imperio de tu padre necesita protección, dijo Marcos en voz baja. Lo entiendo. No pueden tener a un profesor don nadie casado con la princesa Garza cuando hay una fortuna inmobiliaria en juego. Los ojos de Carolina se entrecerraron. No finjas que eres noble en esto. Firmaste un acuerdo prenupcial. No tienes derecho a nada. Isaac merece algo mejor que crecer en algún departamento alquilado con un padre que gana 680.000 pesos al año. El acuerdo prenupcial. Lo había firmado porque las personas que desaparecen no discuten por dinero. Las personas que construyen nuevas vidas de la nada no cuestionan su buena fortuna. Había sido tan cuidadoso. No había importado en lo absoluto. Soy su padre. La biología no lo es todo, respondió. Carolina sacó su teléfono celular, apenas mirándolo. Raúl se mudará este fin de semana. Será una influencia masculina mucho mejor para Isaac, alguien exitoso, alguien con ambición. Raúl Garza, el hermano mayor de Carolina, tenía el tipo de arrogancia que provenía de que nunca le dijeran que no. Había dejado claras sus opiniones sobre Marcos desde el principio. Profesor de universidad comunitaria, sin dinero familiar, sin conexiones. No era lo suficientemente bueno para un Garza. Marcos se puso de pie lentamente, acercándose a la ventana. Isaac había atrapado una luciérnaga y la miraba brillar entre sus manos abecadas, con su pequeño rostro iluminado por el asombro. ¿Sabe Isaac que me voy?, preguntó. Sabe que te vas por un tiempo. Le dijimos que tenías que irte por trabajo. Ella hizo una pausa y él pudo escuchar la sonrisa en su voz. Preguntó si ibas a volver. Le dije que probablemente no. La temperatura en la habitación pareció caer. Marcos se dio la vuelta y, por solo un momento, algo parpadeó detrás de sus ojos. Algo que Carolina nunca había visto antes. Algo que la hizo dar un paso involuntario hacia atrás. Luego desapareció y volvió a ser simplemente Marcos. El ordinario y derrotado Marcos. Recogeré mis cosas mañana, dijo en voz baja. En realidad, las recogerás esta noche. Raúl quiere empezar a mudar sus cosas mañana por la mañana.
Tus pertenencias ya están en cajas en la cochera. Mandé cambiar las cerraduras hace una hora. Ella levantó una mano antes de que él pudiera hablar. No hagas una escena. Mi padre tiene conexiones con el departamento de policía. Una llamada y estarás explicándole a un juez por qué estabas allanando la propiedad y amenazándome. Marcos la miró durante un largo momento. 9 años de matrimonio y nunca la había conocido realmente. O tal vez sí, y simplemente había estado tan desesperado por ser normal que había ignorado cada señal. ¿Puedo despedirme de Isaac? Carolina consideró esto y luego negó con la cabeza. Es mejor para él si simplemente te vas. Un corte limpio. Eso es lo que recomendó el terapeuta familiar. El terapeuta familiar que tú contrataste. El terapeuta familiar que recomendó el abogado de mi padre. Sí. Ella revisó su teléfono nuevamente. Tengo planes para cenar con mi papi y mi madre. Tienes que irte antes de que yo vuelva. Las cajas están etiquetadas. No te lleves nada que no esté en ellas. Se fue sin decir una palabra más, con sus tacones resonando sobre los pisos de madera que él mismo había restaurado hacía 2 veranos. A través de la ventana, Marcos la vio pasar junto a Isaac sin detenerse, gritándole algo por encima del hombro sobre pasar la noche en casa de su abuela. El rostro de Isaac decayó, pero asintió obedientemente. El niño miró hacia la ventana de la cocina y Marcos levantó una mano en un pequeño saludo. Isaac le devolvió el saludo, confundido pero confiado. Siempre confiado. Marcos esperó hasta que el Mercedes de Carolina salió de la entrada antes de ir a la cochera. 6 cajas, todo lo que poseía en el mundo reducido a cartón y cinta de embalaje. Su ropa, sus libros, su computadora portátil, las pocas fotografías que le habían permitido conservar. Nada de valor, nada que le importara a los Garza. Cargó las cajas en su Honda Civic de 10 años de antigüedad. El auto en el que Carolina siempre se había avergonzado de ser vista. El sol se estaba poniendo, pintando el cielo en tonos naranjas y rojos. A través de la cerca, podía escuchar a Isaac hablando consigo mismo, creando historias elaboradas para las luciérnagas. Marcos se sentó en el asiento del conductor, con la llave en el contacto, y se permitió exactamente 60 segundos. 60 segundos para sentir el peso de todo aquello. La casa que había perdido, el hijo que estaba perdiendo, la vida que había construido con tanto cuidado, ahora demolida por personas que lo veían como nada más que un inconveniente. Cuando los 60 segundos terminaron, encendió el auto. Encontraría un motel, algo barato donde no hicieran preguntas. Se prepararía para la audiencia de custodia. Aunque Vicente Campos, el abogado de la familia Garza, ya había dejado en claro que Marcos tendría suerte de siquiera ver a Isaac. Averiguaría qué hacer a continuación. Mientras se alejaba de la casa, su casa, donde cada habitación guardaba recuerdos de los primeros pasos de Isaac, de sus primeras palabras, de su primer todo, Marcos se vio a sí mismo en el espejo retrovisor. Por un momento, apenas reconoció al hombre que le devolvía la mirada. El motel Estrella había visto días mejores, probablemente en algún momento de los años 70. Marcos pagó en efectivo por una semana, ignorando la mirada cómplice del recepcionista. La habitación 237 olía a cigarrillos y limpiador industrial. El papel tapiz se pelaba en las esquinas, la televisión estaba atornillada a la cómoda. Apoyó sus cajas contra la pared y se sentó en la cama, sintiendo como los resortes protestaban debajo de él. Su teléfono celular vibró. Un mensaje de texto de un número desconocido. La audiencia se ha adelantado. Mañana a las 9 de la mañana. Despacho del juez Montes. Ven preparado para explicar tu ineptitud como padre. Vicente Campos. Vicente Campos, el perro de ataque de Tomás Garza, un hombre que cobraba 13.600 pesos por hora para destruir a la gente en los tribunales. Marcos había logrado juntar 51.000 pesos para una abogada de oficio que se había reunido con él una vez durante 20 minutos y le había aconsejado que llegara a un acuerdo. Otro mensaje de texto, este de Carolina, no te avergüences mañana. Firma el acuerdo de custodia y esto puede ser indoloro. Pelea, y me aseguraré de que nunca vuelvas a ver a Isaac. Marcos bajó el teléfono con cuidado. La habitación estaba en silencio,
excepto por el sonido del tráfico en la carretera de afuera y el ocasional portazo de otra habitación. Abrió su computadora portátil y buscó la carpeta que había estado recopilando. Documentación de su participación en la vida de Isaac, fotografías, registros escolares, evidencia de ser un padre presente. No importaría. Sabía que Tomás Garza había estado planeando esto durante meses, probablemente desde que su ataque cardíaco lo obligó a confrontar su mortalidad y el futuro de su imperio. Carolina necesitaba ser libre para casarse con alguien apropiado, alguien de su mundo. Isaac necesitaba ser criado adecuadamente, con las influencias y conexiones correctas. Marcos Hernández, profesor de universidad comunitaria, siempre había sido temporal. Simplemente había sido demasiado ingenuo para verlo. A la medianoche, dejó de fingir que dormía y condujo hasta un restaurante abierto toda la noche. La mesera, una mujer cansada llamada Francisca según su placa, le trajo café sin preguntar y lo dejó solo en su cabina de la esquina. Extendió sus papeles e intentó prepararse para una pelea que no podía ganar. La televisión del restaurante transmitía las noticias nocturnas en silencio. El magnate local de bienes raíces, Tomás Garza, estaba expandiendo su cartera de desarrollos, iniciando la construcción de condominios de lujo que desplazarían a un vecindario histórico. El reportero entrevistó a los manifestantes, luego cortó a una toma del propio Tomás, canoso y distinguido, desestimando sus preocupaciones con un encanto practicado. «¿Eso es todo por esta noche, cariño?», preguntó Francisca, rellenando su café por cuarta vez. Marcos asintió, recogiendo sus papeles. «Gracias por el café». «Parece un hombre con problemas», dijo ella amablemente, sin entrometerse. «Solo una audiencia de custodia mañana. Voy a perder a mi hijo». Francisca lo estudió por un momento. «¿Es usted un buen padre?». «Trato de serlo». «Entonces no se rinda antes de siquiera pelear». Ella palmeó su hombro y pasó a la siguiente mesa. Y Marcos se preguntó qué diría ella si supiera que la pelea ya había terminado. Regresó al motel a las 2 de la mañana y se recostó en la cama completamente vestido, mirando el techo manchado de agua. Su teléfono vibró de nuevo. Otro mensaje de Carolina. «Olvidé mencionar que le diremos a Isaac que lo abandonaste. Es más fácil así. No intentes contactarlo. Lo llamaremos acoso». Marcos cerró los ojos y practicó los ejercicios de respiración que solían mantenerlo calmado cuando todo se desmoronaba. Cuando su ritmo cardíaco finalmente disminuyó, abrió los ojos y sacó una fotografía de Isaac en su teléfono. La sonrisa de su hijo, su cabello oscuro y desordenado, la forma en que sus ojos se arrugaban exactamente igual que los de Marcos. «Lo siento», le susurró a la imagen. «Siento mucho no poder protegerte de ellos». Pero incluso mientras lo decía, algo le inquietaba en el fondo de su mente. Algo que había enterrado tan profundamente que casi había olvidado que existía. Un conjunto de habilidades, una forma de pensar, una versión de sí mismo que había jurado nunca volver a ser. Marcos bajó el teléfono y se obligó a dormir. Mañana iría a la audiencia. Mañana pelearía con las limitadas armas que tenía. Mañana probablemente perdería. Y después de mañana, averiguaría qué seguía a continuación. El despacho del juez Montes estaba diseñado para intimidar. Paneles de madera oscura, libros de derecho encuadernados en cuero, fotografías del juez con varios políticos y dignatarios. Marcos se sentó frente a Vicente Campos, quien parecía haber salido de una página de revista sobre depredadores exitosos. El traje de Campos probablemente costaba más de lo que Marcos ganaba en un mes. Carolina se sentó junto a su abogado, negándose a cruzar miradas con Marcos. Se había vestido para el papel. Blusa modesta, collar de perlas, el maquillaje justo para lucir natural. La esposa agraviada, obligada a proteger a su hijo de un padre inadecuado. La abogada defensora de Marcos, una joven llamada Jessica López que parecía recién salida de la Facultad de Derecho, barajó sus papeles nerviosamente. Ya le había dicho 2 veces esa mañana que aceptara cualquier trato que Campos le ofreciera. El juez Montes entró y todos se pusieron de pie. Era más joven de lo que Marcos esperaba, tal vez de unos 50 años, con el tipo de bronceado que provenía de campos de golf y clubes de campo. Por supuesto, Tomás Garza probablemente pertenecía a los mismos clubes. «Hagamos esto rápido»,
dijo Montes, sentándose detrás de su escritorio. Tengo la agenda llena hoy. Señor Campos, presente su caso. Campos se puso de pie y Marcos observó a un maestro en el trabajo. En 15 minutos, pintó una imagen de Marcos Hernández como un hombre inmaduro que nunca había estado a la altura de sus responsabilidades. Un profesor de universidad comunitaria sin ambición, sin ahorros, sin capacidad para mantener a su hijo. Un hombre que se había conformado con dejar que la familia de su esposa los mantuviera mientras él perseguía sus pasatiempos intelectuales. Mi clienta ha sido paciente, dijo Campos, con una voz suave como el aceite. Ha intentado hacer que este matrimonio funcione a pesar de la completa falta de impulso o ambición de su esposo. Pero debe pensar en Isaac ahora. El niño merece estabilidad, oportunidades educativas. Exposición a la cultura y al éxito. El señor Hernández no puede proporcionar ninguna de estas cosas. Jessica López apenas opuso resistencia. Mencionó la participación de Marcos en la escuela de Isaac, su rol como entrenador del equipo de fútbol de los niños, su asistencia a cada conferencia de padres y maestros. Sonaba débil, incluso para los oídos de Marcos, y Montes ya parecía aburrido. Señor Hernández, dijo el juez, interrumpiendo a Jessica a mitad de una frase. ¿Tiene algo que agregar? Marcos se levantó lentamente. Había preparado un discurso sobre ser un buen padre, sobre cómo el amor importa más que el dinero, sobre cómo Isaac necesitaba a su papá. Pero al ver la expresión de Montes, la sonrisa satisfecha de Campos y la fría indiferencia de Carolina, supo que no tenía sentido. Amo a mi hijo, dijo en voz baja. Eso es todo lo que tengo que decir. Montes suspiró. Estoy seguro de que sí, señor Hernández. Pero el amor no paga por una escuela privada ni por lecciones de música ni por fondos universitarios. La señora Hernández mantendrá la custodia principal. Usted tendrá visitas supervisadas un domingo sí y otro no. Pendiente de una evaluación psicológica para asegurar que es apto incluso para ese nivel de acceso. La Corte designará. Su señoría, interrumpió suavemente Campos, mi clienta solicita que no haya visitas en este momento. El señor Hernández se ha vuelto inestable, enviando mensajes de texto amenazantes, presentándose en el hogar familiar sin avisar. Eso es mentira, dijo Marcos, con su voz aún calmada. Tenemos documentación. Campos presentó un teléfono celular mostrando lo que parecía ser una cadena de mensajes de texto con amenazas provenientes del número de Marcos. Mensajes que él nunca había enviado. Montes apenas los miró. Señor Hernández, me inclino a estar de acuerdo con las preocupaciones de la señora Hernández. No habrá visitas durante 6 meses, en cuyo punto reconsideraremos según su progreso en la terapia ordenada por la Corte y el manejo de la ira. Jessica López abrió la boca y luego la volvió a cerrar. Sabía cuando un caso estaba perdido. 6 meses, repitió Marcos. Agradezca que no es permanente, dijo Montes. Y señor Hernández, si viola esta orden de alguna manera, si intenta contactar a su hijo, si se acerca a la residencia familiar, será arrestado. Fui claro. Marcos asintió lentamente. La habitación se sintió muy lejana de repente, como si estuviera viendo que esto le sucedía a otra persona. Bien. Señora Hernández, señor Campos, son libres de irse. Montes firmó los papeles sin volver a levantar la vista. Carolina se puso de pie alisándose la falda. Al pasar junto a Marcos, se inclinó lo suficientemente cerca para susurrar, disfruta de las calles, Marcos. Ahí es donde pertenecen los hombres como tú. Luego se fue. Campos iba detrás de ella como un tiburón bien alimentado. Jessica López recogió sus papeles. Lo siento, señor Hernández. A veces el sistema. A veces no es justo. Puede apelar, pero honestamente, con los recursos que ellos tienen, solo estaría tirando dinero que no tiene. Lo dejó sentado allí, en el despacho vacío, mirando a la nada. Salió del tribunal hacia un sol brillante que se sentía como un insulto. Su teléfono vibró con un correo electrónico de su arrendador. El dueño del motel había decidido cerrar por renovaciones. Tenía 3 días para desalojar. Marcos se sentó en su auto y abrió su cuenta bancaria. Después de pagar los honorarios de Jessica López, le quedaban 13.600 pesos.
No era suficiente para un lugar nuevo, no era suficiente para nada. Esa noche, durmió en el Honda estacionado detrás de un supermercado que abría 24 horas. Había quitado los asientos traseros antes, creando el espacio justo para estirarse. No era cómodo, pero había dormido en lugares peores en otra vida. Durante 3 noches, rotó entre estacionamientos, siempre moviéndose antes del amanecer, siempre cuidadoso de no llamar la atención. Se duchaba en una parada de camiones, comía en restaurantes baratos e intentaba averiguar qué seguía a continuación. En la 4ª noche, estacionó detrás de un almacén abandonado en las afueras de la ciudad. El área era industrial, desierta después del anochecer, y nadie lo molestaría allí. Estaba casi dormido cuando el rayo de una linterna golpeó su rostro. «Salga del auto», ordenó una voz, «las manos donde pueda verlas». Marcos salió lentamente, con las manos en alto. 2 policías, ambos jóvenes, ambos con las manos cerca de sus armas. El más alto, cuya placa decía Huerta, mantuvo la linterna apuntando a Marcos mientras su compañero verificaba las placas del auto por radio. «Esta es propiedad privada», dijo el oficial Huerta, «está allanando». «No lo sabía». «Me moveré». «Un poco tarde para eso». «Déjeme ver alguna identificación». Marcos entregó su licencia de conducir. Huerta la estudió y luego lo observó a él, claramente tratando de decidir si esto valía la pena el papeleo. Su compañero regresó de la patrulla. «Las placas están limpias». «Es solo un tipo, un vagabundo», corrigió Huerta. «Señor, no puede dormir aquí. Tendremos que llevarlo, dejar que pase la noche en algún lugar con un techo por su propia seguridad». Marcos casi se ríe. «Por su propia seguridad». «Oficial, aprecio la preocupación, pero yo solo. No es una petición». La voz de Huerta se endureció. «Dese la vuelta». Las manos detrás de la espalda. Las esposas le resultaron familiares de una manera que hizo que la mandíbula de Marcos se apretara. Había estado en el otro lado de esta ecuación antes, en otros países, en otras vidas. Dejó que lo esposaran, dejó que lo metieran en la parte trasera de la patrulla e intentó apagar la parte de su cerebro que estaba calculando ángulos, debilidades y formas de escapar. «Ya no eres esa persona», se recordó a sí mismo. «Esa persona está muerta». La estación de policía era brillante y fluorescente, olía a café y a jabón industrial. Lo sentaron en un área de retención mientras Huerta llenaba el papeleo. Procedimiento estándar. Huellas dactilares. Fotografías de fichaje. Inventario de efectos personales. «Y pásale sus huellas por el sistema», gritó el sargento de guardia. «Asegúrate de que no esté buscado por nada». Huerta presionó los dedos de Marcos en el escáner digital uno por uno. «Esto solo tomará 1 minuto, señor Hernández. Luego lo procesaremos y le encontraremos una litera para pasar la noche». Marcos observó cómo el escáner subía sus huellas a la base de datos. Vio que la pantalla iniciaba un proceso. Lo vio suceder en cámara lenta, como un accidente automovilístico. No pudo detenerlo. La pantalla parpadeó en rojo. Luego parpadeó de nuevo, en un tono de rojo diferente. Luego, la computadora comenzó a emitir pitidos, una alarma estridente que hizo que todas las cabezas en la estación giraran. El oficial Huerta se alejó de la pantalla, con el rostro palideciendo. «Sargento, tenemos». «No sé qué es lo que tenemos». El sargento de guardia se acercó, le dio una mirada a la pantalla y tomó el teléfono. Habló rápido, en voz baja, sin apartar los ojos de Marcos. En 3 minutos, apareció el capitán de la estación. David Blanco era un hombre de pecho ancho de unos 50 años, con el aspecto curtido de alguien que había ascendido desde policía de la calle. Estudió la pantalla, estudió a Marcos y luego volvió a estudiar la pantalla. «Todos afuera», dijo Blanco en voz baja. «Despejen esta área ahora». Los oficiales se miraron entre sí, pero obedecieron, saliendo hasta que solo quedaron Blanco y Marcos. Blanco acercó una silla y se sentó lentamente, como si sus piernas no pudieran sostenerlo. «De acuerdo con esto», dijo él, con la voz temblando ligeramente, «usted es Mateo Burgos». Marcos no dijo nada. Mateo Burgos, quien murió en combate en Colombia hace 12 años. Mateo Burgos,
cuyo archivo está clasificado a un nivel que nunca he visto antes. Mateo Burgos, quien no debería existir. Blanco hizo una pausa, secándose el sudor de la frente. El sistema quiere que llame a un número, continuó. Solo un número, sin explicaciones. Quiere que lo asegure en aislamiento, sin permitir contacto con nadie, y que espere. Se rió, un sonido sin gracia. En 32 años en la fuerza, nunca he visto nada como esto. Marcos lo miró a los ojos. Entonces probablemente debería hacer esa llamada, capitán. Blanco se levantó, se acercó al teléfono y luego se detuvo. ¿Quién es usted realmente? Soy Marcos Hernández, profesor de universidad comunitaria, padre divorciado que acaba de perder la custodia de su hijo. Eso es todo lo que soy ahora. Blanco levantó el auricular. Nadie con su nivel de autorización se convierte simplemente en profesor de universidad comunitaria. Marcó el número y Marcos escuchó un lado de una conversación que hizo que el rostro del capitán pasara de pálido a ceniciento. Cuando Blanco colgó, miró a Marcos como si estuviera viendo a un fantasma. Van a enviar a alguien. Dijeron que lo mantuvieran en completo aislamiento hasta que llegaran. Hizo una pausa. También dijeron que le dijera que el protocolo Ruiseñor sigue activo. Las palabras golpearon a Marcos como un golpe físico. Protocolo Ruiseñor, una frase en código que no había escuchado en más de una década, de una vida que había enterrado tan profundo que se había convencido a sí mismo de que nunca había existido. Blanco lo llevó a una sala de interrogatorios y cerró la puerta. Marcos se sentó en la silla de metal y esperó, con la mente acelerada entre posibilidades. ¿A quién enviarían? ¿Cuánto sabían de su situación actual? ¿Y por qué, después de 12 años de exitosa invisibilidad, su pasado había elegido este momento para resurgir? No tuvo que esperar mucho. 20 minutos después, la puerta se abrió y entró un hombre a quien Marcos reconoció de inmediato, a pesar de que había envejecido considerablemente. Julián Cruz parecía haber pasado los últimos 12 años en una zona de guerra, lo cual probablemente era cierto. Cabello gris, ojos duros, el tipo de músculo magro que provenía de nunca estar cómodo. Colocó un sobremanila sobre la mesa y estudió a Marcos durante un largo momento. Mateo Burgos, dijo finalmente. Realmente pensé que estabas muerto. Estoy muerto, respondió Marcos. Lo he estado por 12 años. Y sin embargo, aquí estás, siendo arrestado por allanamiento detrás de un almacén. Viviendo en tu auto. Realmente viviendo el sueño. Mateo, ahora soy Marcos. Y como vivo no es de tu incumbencia. Julián abrió la carpeta. ¿Sabes qué hay aquí? Tu hoja de servicio. La verdadera, no la versión desinfectada que le dan a las familias de los agentes caídos. 13 operaciones encubiertas exitosas. Fluidez en 6 idiomas y nivel conversacional en otros 4. Experto en manipulación psicológica. Reclutamiento de informantes y engaño táctico. El tipo de hombre que podía desaparecer en un país extranjero y emerger 3 meses después con inteligencia que salvaba miles de vidas. Ese era otra persona. Lo eras. Julián sacó una fotografía. Bogotá, 2013. ¿Recuerdas eso? Marcos no quería mirar, pero lo hizo. La foto mostraba una versión más joven de sí mismo, con barba y ojos hundidos, parado entre los escombros de una ciudad colombiana. Apenas reconocía al hombre de esa imagen. Eras nuestro mejor hombre, continuó Julián. La operación en la que moriste se suponía que sería tu última. Extraer al objetivo, traerlo a casa, retirarte con honor. En su lugar, todo se fue al infierno. Todo tu equipo fue comprometido. Apenas te sacamos con vida, y solo declarándote muerto en combate y dándote una nueva identidad. Sé todo esto, Julián. ¿Por qué estás aquí? Porque alguien acaba de pasar tus huellas dactilares por una base de datos federal y todas las alarmas de nuestro sistema se encendieron. Y cuando saqué tu archivo para ver dónde diablos has estado, encontré algo interesante. Empujó otro documento sobre la mesa. Te casaste, tuviste un hijo, te convertiste en profesor. Su voz tenía una nota de incredulidad. Te volviste suburbano, Mateo. Me volví normal. Ese era el trato.
Nueva identidad, nueva vida, sin contacto con la agencia. El trato también asumía que te mantendrías fuera del radar, que no serías arrestado por dormir en tu auto. Marcos sintió que la ira ardía caliente y aguda. Perdí a mi hijo. La familia de mi esposa me quitó todo. ¿Quieres juzgarme por eso? La expresión de Julián se suavizó un poco. No, quiero entender cómo alguien con tus habilidades terminó en esta posición. Porque el Mateo Burgos que conocí nunca se habría dejado acorralar de esta manera. Eso es porque conocías a una persona diferente. A alguien que no le importaba ensuciarse las manos, que veía a las personas como recursos y obstáculos. Lo enterré. Durante 12 años, fui simplemente Marcos. Fui feliz siendo solo Marcos. ¿Y ahora? Marcos no respondió de inmediato. Pensó en Isaac, en la audiencia de custodia, en la sonrisa cruel de Carolina y en la destrucción calculada de Tomás Garza de todo lo que él había construido. Ahora no sé quién soy. Julián cerró la carpeta y se recostó. La agencia no puede involucrarse directamente en tu vida personal. Pero esto es lo que puedo hacer. Puedo hacer que este arresto desaparezca. Puedo arreglar para que tengas acceso a recursos extraoficiales. Y puedo recordarte que no eres impotente. Mateo. Simplemente olvidaste de lo que eres capaz. No quiero ser esa persona de nuevo. Tal vez no tengas opción. Tal vez el mundo no permita que los hombres buenos sigan siendo buenos cuando hay hombres malvados trabajando activamente en su contra. Julián se levantó. Piénsalo. Estaré en la ciudad por otras 24 horas. Si quieres ayuda, ayuda real, ya sabes cómo encontrarme. Dejó a Marcos solo en la sala de interrogatorios. 10 minutos después, apareció el capitán Blanco. Es libre de irse, dijo en voz baja. El arresto está siendo eliminado de nuestros registros. Oficialmente, esta noche nunca ocurrió. Se detuvo en la puerta. No sé qué hizo ni quién es usted, señor Hernández, pero espero que use los recursos que tenga para el bien. Marcos salió de la estación de policía hacia una fría madrugada. Su auto estaba estacionado en el lote, con las llaves esperando en el contacto. Le habían devuelto todo, incluido su teléfono. Un mensaje de voz nuevo de un número bloqueado. La voz de Julián. El motel Estrella reabre mañana. La habitación 237 está disponible. Pagada por adelantado por un mes. Usa el tiempo sabiamente. Marcos se sentó en el Honda y observó el amanecer sobre una ciudad en la que había vivido durante 9 años sin verla realmente. Durante 9 años, había sido Marcos Hernández, el profesor de modales suaves, el padre devoto, el hombre ordinario. Durante 9 años, se había convencido de que Mateo Burgos estaba realmente muerto. Pero Mateo Burgos no estaba muerto. Solo había estado durmiendo. Y la familia Garza había cometido un terrible error al despertarlo. Marcos encendió el auto y condujo hacia el motel, con su mente ya comenzando a trabajar de formas en las que no lo había hecho en más de una década, analizando patrones, identificando puntos de presión, construyendo estrategias. Tomás Garza era un desarrollador inmobiliario con conexiones políticas. Habría corrupción, atajos, dinero sucio. Los hombres así siempre dejaban rastros. Carolina quería alejar a Isaac de él. Perfecto, pero había asumido que estaba lidiando con un profesor indefenso, alguien que aceptaría la derrota con silenciosa dignidad. No tenía idea de a quién se enfrentaba realmente. Marcos se estacionó en el lote del motel mientras la luz de la mañana volvía todo dorado. La habitación 237 lo estaba esperando, con la llave debajo del tapete tal como Julián había dicho. La habitación había sido limpiada, había sábanas frescas en la cama y sobre el escritorio descansaba una computadora portátil que él no reconocía. La abrió para encontrar una sola carpeta llamada Recursos. Adentro había números de contacto, códigos de acceso e información de cuentas para recursos que él pensaba que estaban perdidos para siempre. Julián le había dado las herramientas. El resto dependía de él. Marcos se sentó en la cama y sacó una fotografía de Isaac en su teléfono. La sonrisa inocente de su hijo, inconsciente de que su padre había sido declarado no apto, de que le estaban diciendo mentiras sobre un abandono. Voy por ti, le susurró a la imagen.
Y me voy a asegurar de que nunca vuelvan a lastimarte. Pero primero, necesitaba saber exactamente con quién estaba lidiando. Y para eso, necesitaba convertirse en alguien que había jurado nunca volver a ser. Abrió la computadora portátil y se puso a trabajar. El complejo de la familia Garza se asentaba en 15 acres de bienes raíces de primera categoría con vista a la ciudad, un monumento al éxito y al ego de Tomás Garza. Marcos observó desde la distancia a través de binoculares, catalogando detalles, cámaras de seguridad en cada entrada, una caseta de vigilancia en la puerta principal, sensores de movimiento a lo largo del perímetro. No lo suficientemente sofisticados para detener a un profesional decidido, pero más que suficientes para disuadir a intrusos casuales. Había pasado 3 días investigando, usando los recursos que Julián le había proporcionado. La computadora portátil tenía acceso a bases de datos que técnicamente no existían, herramientas de vigilancia que definitivamente eran ilegales y la información de contacto de personas con las que Marcos alguna vez había trabajado en los rincones más oscuros del mundo. Lo que descubrió hizo que su mandíbula se apretara de ira. El imperio inmobiliario de Tomás Garza estaba construido sobre una base de corrupción que era mucho más profunda de lo que Marcos había imaginado. Violaciones de zonificación encubiertas mediante sobornos a funcionarios de la ciudad. Proyectos de construcción aprobados a pesar de no pasar las inspecciones de seguridad. Propiedades embargadas a través de maniobras legales cuestionables, desplazando a familias que no podían permitirse luchar en los tribunales. Y en el centro de todo, el mismo Tomás, protegido por capas de empresas fantasma y negación legal plausible. Pero eso no era lo que hacía que las manos de Marcos temblaran mientras bajaba los binoculares. Isaac estaba en el patio trasero pateando una pelota de fútbol solo. Incluso desde esa distancia, Marcos podía ver el abatimiento de su hijo. La forma en que seguía mirando hacia la casa como si esperara a alguien que nunca llegó. Carolina no estaba a la vista. Tampoco Raúl ni Margarita. Le habían quitado todo a Marcos para salvar su imperio. Pero ni siquiera podían molestarse en pasar tiempo con el niño que tanto habían peleado por poseer. Su teléfono vibró. Un mensaje de texto de Julián, ¿haciendo progreso? Marcos respondió, encontré lo que necesito. Empiezo la fase 1 mañana. Recuerda que no puedo apoyar esto de manera oficial. Lo sé. Por eso es perfecto. Marcos condujo de regreso al motel, con su mente organizando la información en inteligencia procesable. Había identificado 3 vulnerabilidades clave en el imperio de Tomás Garza. Primero, Vicente Campos, el abogado de la familia. Campos tenía las manos metidas en cada trato sucio que Tomás había hecho, lo que significaba que sabía dónde estaban enterrados todos los cadáveres. Pero los abogados se motivaban por el interés propio, y el interés propio podía ser manipulado. Segundo, Raúl. El hermano de Carolina era arrogante, impulsivo y estúpido. Una combinación peligrosa para alguien involucrado en el negocio familiar. Dejaba rastros porque se creía intocable. Tercero, la misma Carolina. Se había casado con Marcos pensando que él no era nadie, y todavía pensaba que no era nadie. Su desprecio la haría descuidada. Marcos pasó la noche creando una línea de tiempo, un mapa estratégico de cómo desmantelar a la familia Garza pieza por pieza. Requeriría precisión, paciencia y la voluntad de cruzar líneas que había pasado 12 años fingiendo que no existían. Para la medianoche, tenía un plan. A la mañana siguiente, Marcos hizo algo que no había hecho en años. Fue a comprar un traje adecuado. No costoso, no podía permitirse algo costoso, pero sí bien entallado y profesional. Se cortó el cabello en una barbería que no hacía preguntas, se afeitó cuidadosamente y se miró al espejo. Mateo Burgos le devolvió la mirada. Su primera parada fue el bufete de Ángela Domínguez, una abogada de derecho familiar cuyo nombre había encontrado a través de los recursos de Julián. A diferencia de Vicente Campos, Ángela había construido su práctica representando a personas que no podían pagar abogados de alto poder. Trabajaba en una pequeña oficina encima de una tintorería. Y cuando Marcos entró, ella levantó la vista de una montaña de papeleo con ojos cansados. ¿En qué le puedo ayudar? Necesito contratarla, dijo Marcos. Para un caso de custodia. La tarifa de consulta es de 3.400 pesos. Si tomo su caso, el anticipo es de 85.000 pesos.
Marcos dejó un sobre en su escritorio. Ahí hay 119.000 pesos. Necesito que haga algo que podría ser éticamente cuestionable. Ángela abrió el sobre, contó los billetes y luego lo miró con un interés renovado. Lo escucho. Necesito que presente una moción para una audiencia de custodia de emergencia. Argumente que ha surgido nueva evidencia con respecto a la aptitud del padre con custodia. Usted no tendrá la evidencia todavía, pero la tendrá para el momento en que se programe la audiencia. Así no es como funciona esto, señor Hernández. Marcos se sentó sin ser invitado. En 2 semanas va a surgir evidencia de que Carolina Garza es una madre no apta. Evidencia de abuso de sustancias, negligencia y posible riesgo para su hijo. Cuando eso suceda, tiene que haber un mecanismo legal ya en marcha para actuar de inmediato. Me está pidiendo que presente una moción basada en evidencia que aún no existe. Le estoy pidiendo que presente una moción basada en evidencia que va a existir. También hay una diferencia ahí. Ángela lo observó durante un largo momento. Si está planeando incriminar a esta mujer. Estoy planeando exponer quién es ella realmente. También hay una diferencia ahí. Marcos se inclinó hacia adelante. Dígame, señorita Domínguez, ¿cuántos casos de custodia ha perdido ante Vicente Campos? Su mandíbula se tensó. Eso no es relevante. 12. Hice mi investigación. 12 casos en los últimos 3 años en los que usted representó a buenos padres contra clientes adinerados que contrataron a Campos. Perdió todos y cada uno de ellos porque el dinero y las conexiones le ganan a la justicia en los tribunales de familia. ¿A dónde quiere llegar? Mi punto es que, en 2 semanas, usted va a tener la oportunidad de vencer a Vicente Campos frente al juez Montes. Va a tener pruebas tan irrefutables que ni siquiera las conexiones de Montes con la familia Garza importarán. Y cuando termine, usted va a conseguirle la custodia a un padre que realmente ama a su hijo. Ángela dio unos golpecitos reflexivos al sobre. Podrían inhabilitarme por esto. Solo si perdemos. Si ganamos, será la abogada que derrocó a la familia Garza. Su clientela se triplicará de la noche a la mañana. Ella se quedó en silencio durante un largo tiempo. Luego tomó una pluma. Cuénteme sobre su hijo. Marcos habló sobre Isaac durante 20 minutos. Sobre enseñarle a andar en bicicleta, sobre los cuentos antes de dormir y las prácticas de fútbol. Sobre un niño pequeño que merecía algo mejor que ser un peón en los juegos de poder de la familia de su madre. Para cuando terminó, Ángela estaba asintiendo. Presentaré la moción mañana. Pero señor Hernández, sea cual sea la evidencia que esté planeando reunir, asegúrese de que sea real. No seré cómplice de un fraude. Será real, prometió Marcos. Más real de lo que cualquiera de ellos querría que fuera. Su siguiente parada fue menos legal. El Ancla Oxidada era el tipo de bar donde la gente iba a desaparecer, ubicado en un barrio que la ciudad fingía que no existía. Marcos había obtenido la dirección de uno de los contactos de Julián, junto con un nombre, Francisco Izquierdo. Izquierdo estaba sentado al final de la barra, cuidando un vaso de whisky que no parecía ser el primero del día. Tenía unos 40 años, con el aspecto endurecido de alguien que había hecho cosas que intentaba olvidar. Inteligencia militar, dado de baja con deshonor por motivos clasificados, y ahora trabajando como un investigador privado al que no le preocupaban demasiado los tecnicismos legales. Marcos se deslizó al asiento junto a él. ¿Francisco Izquierdo? Depende de quien pregunte. Alguien con un trabajo que paga bien y que no hace preguntas. Izquierdo se giró para mirarlo con ojos calculadores. No te pareces a mi clientela habitual. Solía trabajar para las mismas personas para las que trabajaste. Diferente división. Eso llamó la atención de Izquierdo. ¿Quién te dio mi nombre? Julián Cruz. Izquierdo silbó suavemente. Cruz no le da mi nombre a cualquiera. ¿Cuál es el trabajo? Vigilancia y recolección de evidencia. El objetivo es Raúl Garza, el hijo de Tomás Garza, el desarrollador de bienes raíces. Necesito documentación de todo lo ilegal que esté haciendo. Y sé que está haciendo mucho. Los Garza tienen una protección seria. Seguridad privada, conexiones con la policía local, abogados bajo contrato.
Por eso necesitas a alguien que sepa cómo trabajar alrededor de todo eso. 2 semanas de vigilancia, documentación exhaustiva, 170.000 pesos. Las cejas de Izquierdo se levantaron. Eso es generoso. Estoy motivado. Marcos deslizó una carpeta sobre la barra. Todo lo que necesitas saber sobre Raúl Garza. Sus rutinas, sus asociados, sus debilidades. Necesito evidencia que se sostenga en un tribunal, pero también necesito el tipo de evidencia que no lo hará. Material de chantaje, una póliza de seguro, como quieras llamarlo. Izquierdo abrió la carpeta, hojeó el contenido y soltó un leve silbido. ¿Realmente hiciste tu tarea? ¿De dónde sacaste todo esto? Te dije que solía trabajar para las mismas personas que tú. Todavía tengo acceso a algunos recursos. ¿Y qué pasa cuando Raúl Garza se dé cuenta de que lo están investigando? No lo hará. Tú eres tan bueno como para que no pase, y él es tan arrogante que ni se lo imaginará. Marcos se puso de pie para irse. 2 semanas, Francisco. Todo lo que puedas encontrar. Y si descubres evidencia de que el niño corre peligro o hay negligencia, quiero saberlo de inmediato. Izquierdo se guardó la carpeta y el sobre de efectivo que Marcos había dejado en la barra. Me mantendré en contacto. Marcos pasó los siguientes 3 días configurando el resto de su plan. Creó cuentas anónimas en las redes sociales y comenzó a documentar las propiedades de Tomás Garza, buscando patrones y vulnerabilidades. Presentó solicitudes de registros públicos para permisos de construcción y aprobaciones de zonificación. Contactó a 3 inquilinos que habían sido desplazados por los desarrollos de los Garza, personas con rencores e historias que contar. Cada noche conducía frente al complejo de la familia Garza y observaba a Isaac a través de sus binoculares. Su hijo jugaba solo la mayor parte del tiempo, cada vez más retraído. En la 4ª noche, Marcos vio a Carolina llegar en su auto a las 11 de la noche, claramente ebria, y entrar tropezando a la casa sin ir a ver a Isaac en absoluto. Él lo documentó todo. En el 5.º día, Francisco Izquierdo llamó. No vas a creer lo que encontré. Se encontraron nuevamente en el ancla oxidada. Izquierdo esparció fotografías sobre la barra. Raúl Garza reuniéndose con criminales conocidos, aceptando paquetes que claramente eran drogas, visitando propiedades que servían como frentes de lavado de dinero. Pero las peores imágenes mostraban a Raúl en el complejo de los Garza, obviamente drogado mientras Isaac jugaba en el fondo. Está consumiendo en la casa donde vive tu hijo, dijo Izquierdo sombríamente. Cocaína. Probablemente otras cosas. Tengo un vídeo de él vendiendo desde una de las propiedades de su padre. Este tipo es una acusación andante. Marcos sintió que el hielo se instalaba en su estómago. ¿Dónde está Carolina durante todo esto? De compras, sobre todo. Almuerzos con amigas. La seguí durante 3 días y pasó tal vez 30 minutos en total con tu hijo. La abuela no es mucho mejor. ¿Tienen una niñera que se encarga de la mayor parte del cuidado del niño? Dame todo. Cada foto, cada vídeo, cada prueba. Quiero un expediente completo para el final de la semana. Ya está hecho. Izquierdo le entregó una unidad de memoria portátil. Pero Marcos, sea lo que sea que estés planeando, ten cuidado. Los Garza han destruido a personas por menos. Ya me destruyeron a mí. Ahora es mi turno. Marcos pasó esa noche revisando las pruebas de Izquierdo. Eran irrefutables, más que suficientes para ganar un caso de custodia. Suficientes como para presentar cargos penales contra Raúl. Pero necesitaba más. Necesitaba algo que resquebrajara por completo la fachada cuidadosamente construida de la familia. La respuesta provino de una fuente inesperada. El mismísimo Tomás Garza. Julián llamó tarde esa noche. Pensé que te gustaría saberlo. Tomás Garza acaba de despedir a Vicente Campos. Marcos se sentó. ¿Por qué? Aparentemente, Campos estaba malversando fondos del fideicomiso familiar. Tomás se enteró y amenazó con ir al colegio de abogados. La carrera legal de Campos está a punto de implosionar. Una lenta sonrisa se dibujó en el rostro de Marcos. Un abogado desesperado era un abogado útil. ¿Dónde está Campos ahora?
Probablemente en su oficina, tratando de averiguar cómo salvar su carrera. Marcos colgó y se vistió rápidamente. La oficina de Vicente Campos estaba en un reluciente edificio de gran altura en el centro, el tipo de lugar que gritaba éxito y dinero. A la medianoche, el edificio estaba casi vacío, excepto por los equipos de limpieza y los adictos al trabajo. Marcos subió por el ascensor hasta el piso 17 y caminó directamente a la oficina de Campos. El abogado estaba en su escritorio, rodeado de expedientes, luciendo como un hombre que veía cómo su mundo se derrumbaba. Campos levantó la vista, asustado. ¿Cómo entró usted aquí? Soy bueno entrando a lugares donde se supone que no debo estar. Marcos se sentó frente a él. Usted y yo tenemos que hablar. Si esto es sobre su caso de custodia. Se trata de su carrera. Sé que Tomás Garza lo despidió. Sé por qué. Y sé que, en aproximadamente 3 días, se asegurará de que usted nunca vuelva a ejercer la abogacía en este estado. El rostro de Campos empalideció. ¿Cómo sabe usted eso? Porque sé cómo operan los hombres como Tomás Garza. No se limitan a despedir a la gente. Los destruyen. Hacen ejemplos de ellos. Usted mismo lo ha visto. Le ha ayudado a hacérselo a otros. Salga de mi oficina en este instante. Primero, voy a hacerle una oferta. Usted me ayuda y yo lo ayudo. Campos se rió amargamente. ¿Usted? Usted es un profesor en quiebra que acaba de perder la custodia de su hijo. ¿Qué podría ofrecerme? Marcos sacó una carpeta y la dejó sobre el escritorio. ¿Inmunidad? Tengo conexiones que usted no conoce. Puedo hacer que los cargos por malversación desaparezcan. Incluso puedo conseguirle una nueva base de clientes. Personas que necesitan abogados para enfrentarse a enemigos poderosos. Reconstruirá su práctica. Tal vez mejor que antes. ¿A cambio de qué? A cambio de todo lo que sabe sobre las actividades ilegales de Tomás Garza. Cada soborno, cada pago en efectivo, cada trato sucio. Usted ha sido su abogado durante 15 años. Sabe dónde están enterrados todos los cadáveres. Campos miró fijamente la carpeta. Me destruirá si testifico en su contra. Lo va a destruir de todos modos. Al menos de esta manera, se lo lleva con usted y usted se marcha con su licencia de abogado y un futuro. Marcos se inclinó hacia adelante. Le estoy ofreciendo una opción, Vicente. Tómela o déjela. Pero decida ahora, porque esta oferta expira en el momento en que yo salga por esa puerta. El abogado guardó silencio durante mucho tiempo. Sus manos temblaban mientras alcanzaba la carpeta. Cuando la abrió y vio la evidencia documentada de su malversación, evidencia que podía hacerse desaparecer, su resistencia se desmoronó. ¿Qué necesita de mí? Marcos sonrió. No era una sonrisa amable. Todo, y lo necesito para mañana. 24 horas después, Marcos estaba sentado en la oficina de Ángela Domínguez con un maletín lleno de pruebas que harían llorar de alegría a un fiscal. Registros financieros que mostraban los sobornos de Tomás Garza a funcionarios de la ciudad. Testimonios de Vicente Campos describiendo décadas de corrupción. Fotografías y vídeos del uso y venta de drogas por parte de Raúl Garza. Documentación de la negligencia y el abuso de sustancias de Carolina. Y en el centro de todo, una simple verdad, Isaac Hernández vivía en un entorno peligroso e inestable con personas que lo veían como una posesión, no como una persona. Ángela revisó las pruebas con creciente asombro. ¿De dónde sacó todo esto? De personas que se cansaron de tener miedo. De un abogado que se dio cuenta de que se iba a hundir de todos modos. De profesionales que saben cómo encontrar cosas que la gente quiere esconder. Marcos la miró a los ojos. ¿Podemos ganar? ¿Ganar, Marcos? Con esta evidencia, puedo conseguir la custodia total de vuelta para ti en una semana. Puedo hacer que los Garza sean investigados por todas las agencias del orden público en el estado. Esto no es solo ganar un caso de custodia. Esto es destruir su imperio por completo. Bien. Presente la moción de emergencia mañana. Solicite una audiencia lo antes posible. ¿Qué hay de la evidencia penal, las drogas, la corrupción?
Me estoy encargando de ello por separado. Canales diferentes. Marcos se puso de pie para irse. Una cosa más. Cuando vayamos a la corte, Carolina y su familia intentarán destruir mi credibilidad. Van a mencionar mi falta de ingresos, mi inestabilidad, todo lo que se les ocurra. Tenemos evidencia que supera todo eso. Lo sé, pero necesito que esté preparada para que ellos excaven profundo en mi pasado. Podrían encontrar cosas que parezcan inconsistentes con lo que digo ser. Los ojos de Ángela se entrecerraron. Hay algo que deba saber. Solo que he vivido una vida complicada antes de convertirme en Marcos Hernández. Si surgen preguntas, confíe en que puedo responderlas, pero no deje que descarrilen el caso. Marcos, necesito saber si hay algo en su pasado que podría. No hay nada que cambie la verdad fundamental, soy un buen padre que ama a su hijo. Todo lo demás es solo ruido. Salió de su oficina antes de que ella pudiera presionar más. Las últimas piezas estaban cayendo en su lugar, pero necesitaba un elemento más para asegurar una victoria completa. Necesitaba que Tomás Garza supiera que él iba en camino. Esa noche, Marcos redactó un correo electrónico simple desde una cuenta anónima y lo envió a la dirección personal de Tomás Garza. Señor Garza, usted se llevó a mi hijo porque pensó que yo era impotente. Se equivocó. En 72 horas. Todo lo que ha construido se derrumbará. Le estoy dando esta advertencia, no por misericordia, sino porque quiero que sepa que ya viene. Disfrute de los próximos 3 días. Son los últimos que pasará como un hombre libre. El fantasma que creaste. Presionó enviar y sonrió. Que Tomás pasara los próximos 3 días con miedo, preguntándose quién sabía sus secretos y cómo los habían obtenido. Que entrara en pánico y cometiera errores. Los hombres como Tomás Garza solo eran peligrosos cuando sentían que tenían el control. Quítales eso y se desmoronan. El teléfono de Marcos sonó. Era Julián Cruz. Acabo de recibir una llamada muy interesante de un fiscal federal, dijo Julián sin preámbulos. Alguien presentó anónimamente evidencia de corrupción masiva involucrando a un desarrollador inmobiliario llamado Tomás Garza. Evidencia que es tan exhaustiva y condenatoria que están hablando de cargos de delincuencia organizada. Una coincidencia interesante. Mateo, ¿qué estás haciendo? Lo que debí haber hecho en el momento en que me quitaron a mi hijo. Estoy contraatacando. Estás empezando una guerra. No, corrigió Marcos. Ellos empezaron una guerra cuando se llevaron a Isaac. Yo solo la estoy terminando. Julián se quedó en silencio por un momento. El caso federal tomará tiempo en construirse. Meses, tal vez años. No necesito el caso federal. Eso es solo un seguro. La audiencia de custodia es en 3 días. Ahí es cuando recupero a mi hijo. Y después de eso. Después de eso, me aseguraré de que la familia Garza nunca vuelva a lastimar a nadie. Tomás, Margarita, Raúl, Carolina. Todos ellos. Van a aprender que algunas personas no se dejan pisotear solo porque tienen dinero y conexiones. Suenas como el viejo Mateo. El que no se preocupaba por el daño colateral. Tal vez ese sea quien necesito ser en este momento. Tal vez Marcos Hernández siempre fue una fantasía y este es quien realmente soy. O tal vez eres ambos y solo necesitas encontrar el equilibrio. Julián hizo una pausa. No puedo apoyar oficialmente lo que estás haciendo. Lo sé. Pero extraoficialmente. Quémalos hasta los cimientos. Marcos colgó y pasó los siguientes 2 días preparándose para la audiencia de custodia. Ensayó su testimonio con Ángela, revisó cada pieza de evidencia y se preparó para la pelea de su vida. En la mañana de la audiencia, se vistió con traje y se miró al espejo. Marcos Hernández, profesor de universidad comunitaria. Mateo Burgos, agente de inteligencia. 2 nombres, 2 identidades, una sola persona. Iba a la corte a recuperar a su hijo, y nada, ni el dinero, ni el poder, ni las conexiones, lo iba a detener. El juzgado estaba abarrotado cuando llegó, pero Ángela había conseguido una sala de conferencias privada para que se prepararan. Ella extendió las pruebas por última vez, organizándolas para lograr el máximo impacto.
Primero atacarán su carácter, dijo. Intentarán pintarlo como inestable, poco confiable, no apto. Mantenga la calma, apéguese a la verdad y déjeme encargarme de Campos. Campos ya no es su abogado. Ángela levantó la vista de golpe. ¿Qué? Tomás Garza lo despidió. Tendrán a alguien nuevo. Probablemente a alguien que todavía no sabe sobre todo esto. Señaló las pruebas. Eso es aún mejor. Estarán poco preparados. La puerta se abrió y Carolina entró con su nueva abogada. Una mujer que Marcos no reconoció. Su costoso traje y su maletín prácticamente gritaban que tenía dinero. Detrás de ellas venían Tomás y Margarita Garza, ambos luciendo confiados y despectivos. Raúl estaba notablemente ausente. La nueva abogada se presentó como Silvia Palomares, socia principal de uno de los bufetes más prestigiosos de la ciudad. Miró a Marcos como si fuera algo desagradable que hubiera pisado. Señor Hernández, dijo con frialdad. He revisado su caso. Estoy dispuesta a ofrecerle un acuerdo generoso, visitas supervisadas 2 veces al mes, siempre y cuando complete una terapia ordenada por la corte y clases para el manejo de la ira. Firme el acuerdo y podremos evitar las molestias de una audiencia. Marcos miró a Carolina. Ella evadía su mirada, observando su teléfono con una estudiada indiferencia. Tomás Garza, sin embargo, sostuvo su mirada con abierta hostilidad. No hay trato, dijo Marcos en voz baja. Palomares. Muy bien, pero debo advertirle. Tenemos pruebas de su inestabilidad, del acoso a mis clientes y de su completa incapacidad para mantener a un niño. Esta audiencia es una formalidad. Usted ya ha perdido. ¿De verdad?, sonrió Marcos. Supongo que lo averiguaremos. Entraron al despacho del juez Montes. El juez parecía molesto por tener su horario interrumpido por una audiencia de emergencia y su expresión sugería que estaba listo para desestimar todo el asunto rápidamente. Hasta que Ángela Domínguez se puso de pie y comenzó a presentar las pruebas. Comenzó con las fotografías de Raúl Garza usando drogas en la casa donde vivía Isaac. La expresión de Montes pasó de molesta a preocupada. Luego vinieron los vídeos de la negligencia de Carolina, sus retornos nocturnos obviamente intoxicada, su completa ausencia de la vida de Isaac. Palomares objetó repetidamente, pero Ángela había documentado todo legalmente. Había hecho su tarea y la evidencia era admisible. Luego vino el testimonio de Vicente Campos, entregado a través de una declaración grabada. El exabogado de la familia Garza detalló con precisión clínica la corrupción, los sobornos y las actividades ilegales que financiaban el estilo de vida en el que Isaac estaba siendo criado. Describió a una familia que veía a las personas como obstáculos y a los niños como peones. El rostro de Montes se había puesto pálido. Tomás Garza estaba morado de rabia, pero Silvia Palomares tenía la mano en su brazo, manteniéndolo callado. La pieza final fue el informe de Francisco Izquierdo, investigador privado, documentando 2 semanas de vigilancia que mostraban a un niño que era ignorado, aislado y rodeado de actividades criminales. Cuando Ángela terminó, el despacho quedó en silencio, excepto por el sonido de la respiración pesada de Tomás Garza. Montes miró a Carolina. Señora Hernández, ¿algo de esto es cierto? Carolina abrió la boca, la cerró y luego miró impotente a su abogada. Su señoría, dijo Palomares rápidamente, incluso si algunas de estas acusaciones tienen mérito, eso no cambia el hecho de que el señor Hernández es financieramente incapaz de mantener a su hijo. Vive en un motel y está desempleado. En realidad, interrumpió Ángela, al señor Hernández se le ha ofrecido recientemente un puesto como profesor adjunto en la Universidad Estatal. El salario es modesto pero estable, y ha conseguido una vivienda adecuada en un buen distrito escolar. Deslizó la documentación a través del escritorio del juez. Marcos tuvo que esforzarse para no sonreír. Julián había arreglado ese detalle en particular. Montes revisó los documentos y luego miró a Marcos durante un largo momento. Señor Hernández, ¿tiene algo que agregar? Marcos se levantó. Su señoría, quiero que mi hijo regrese. Isaac merece estar con alguien que lo ama, que pone sus necesidades primero, que lo ve como una persona y no como una posesión. No soy perfecto y no tengo el dinero ni las conexiones de la familia Garza.
Pero soy su padre y pasaré cada día del resto de mi vida asegurándome de que esté a salvo, feliz y amado. Esto es indignante, estalló Tomás Garza, poniéndose de pie. No puede considerar seriamente darle la custodia de mi nieto a este don nadie. Acabaré con su carrera como juez, Montes. Yo. Señor Garza, dijo Montes con voz helada, se sentará y se callará, o lo declararé en desacato a la corte. De hecho, dado lo que acabo de escuchar, voy a recomendar que la oficina del fiscal de distrito examine muy de cerca sus prácticas comerciales. Tomás se sentó, temblando de ira. Montes se volvió hacia Marcos y Carolina. Basado en la evidencia presentada, le otorgo al señor Hernández la custodia total con efecto inmediato. La señora Hernández tendrá derechos de visita supervisada pendientes de completar una evaluación de abuso de sustancias y clases de crianza. Además, ordeno una investigación completa sobre las condiciones de vida en la residencia de los Garza. Carolina rompió en llanto. Marcos notó que no eran lágrimas de tristeza por perder a Isaac, sino lágrimas de humillación y derrota. Su señoría, tenemos la intención de apelar, dijo Palomares, aunque su voz había perdido su tono de confianza. Es libre de intentarlo, pero he documentado todo aquí y sospecho que un tribunal de apelaciones estará muy interesado en la evidencia de poner en peligro a un menor. Montes firmó la orden de custodia y se la entregó a Ángela. Señor Hernández, puede recoger a su hijo de la residencia Garza hoy mismo. Un oficial de la corte lo acompañará. Marcos sintió que algo se liberaba en su pecho. Un alivio tan intenso que era casi doloroso. Gracias, su señoría. Mientras salían del despacho, Tomás Garza agarró del brazo a Marcos. ¿Crees que has ganado? No tienes idea de lo que has empezado. Marcos miró la mano en su brazo, y luego el rostro furioso de Tomás. Por solo un momento, dejó caer la máscara. Permitió que Tomás viera exactamente con quién estaba lidiando. No, señor Garza. Usted no tiene idea de lo que comenzó cuando se llevó a mi hijo, pero está a punto de averiguarlo. Se soltó el brazo y se alejó, dejando a Tomás mirándolo con algo que bien podría haber sido miedo en sus ojos. El complejo de los Garza se veía diferente a la luz del día. Menos impresionante ahora que Marcos sabía lo que realmente era, una fachada ocultando la podredumbre. Se paró en la puerta con Ángela Domínguez y el oficial Huerta, esperando a que alguien respondiera al intercomunicador. Después de 3 minutos, la voz de Margarita Garza crepitó a través del altavoz. ¿Qué es lo que quieren? Señora Garza, soy el oficial Huerta, de la División de Servicios de la Corte. Estamos aquí para ejecutar una orden de custodia. Por favor, abra la puerta. No haré tal cosa. Vamos a apelar esa ridícula decisión. Señora, puede apelar todo lo que quiera, pero la orden entra en vigor inmediatamente. Si no abre la puerta, pediré refuerzos y entraremos por la fuerza. Usted elige. Otra larga pausa. Luego, la puerta se abrió. Condujeron por el camino circular de la entrada para encontrar a Margarita esperando en la puerta principal, con el rostro tenso de furia. Esto es un secuestro, dijo a medida que se acercaban. No, señora, respondió pacientemente el oficial Huerta. Esto es la fuerza pública ejecutando una orden judicial. ¿Dónde está Isaac Hernández? Está con su madre. Carolina está devastada. Señora Garza. Marcos habló por primera vez, con voz baja pero firme. ¿Dónde está mi hijo? Algo en su tono hizo que Margarita retrocediera. En la sala de televisión. Pero no se lo pueden llevar así como así. Él ni siquiera te conoce ya. Lo van a traumatizar. El único trauma que Isaac ha experimentado es ser alejado de su padre por personas que realmente no se preocupan por él. Marcos pasó junto a ella hacia el interior de la casa. Encontró a Isaac en una enorme sala de televisión, sentado en un sofá de cuero que lo empequeñecía, jugando un videojuego solo. El niño levantó la vista cuando Marcos entró y, por un momento, no hubo reconocimiento. Luego, los ojos de Isaac se abrieron de par en par. Papá. Marcos sintió que se le cerraba la garganta. Hola, amiguito. Isaac soltó el control y corrió hacia él, rodeando la cintura de Marcos con los brazos. Pensé que te habías ido para siempre.
La abuela dijo que no ibas a volver. Siento haberme ido por un ratito, pero estoy aquí ahora y no te voy a dejar nunca más. Marcos se arrodilló para mirar a Isaac a los ojos. Necesitamos ir a empacar tus cosas, ¿de acuerdo? Vienes a vivir conmigo. De verdad. La esperanza y la confusión luchaban en el rostro de Isaac. Pero mamá dijo. Sé lo que dijo mamá, pero el juez decidió que debes estar conmigo. ¿Está bien para ti? Isaac asintió con tanta fuerza que todo su cuerpo se movió. Sí. Puedo llevar mi pelota de fútbol y mi colección de dinosaurios. Puedes llevar cualquier cosa que sea tuya. Subieron a la habitación de Isaac, un espacio más grande que la mayoría de los departamentos, lleno de juguetes caros con los que el niño claramente apenas jugaba. Marcos lo ayudó a empacar ropa y juguetes en una bolsa de viaje, tomando nota mental de las pocas cosas personales que Isaac realmente poseía, a pesar de la riqueza que lo rodeaba. Carolina apareció en el umbral cuando estaban terminando. Se veía terrible. El maquillaje corrido, los ojos rojos de llorar. No puedes hacer esto. ¿Puede? Y lo estoy haciendo. Marcos cerró la cremallera de la bolsa. Quisiste jugar a los juegos con la custodia porque tú y tu familia pensaron que yo no tenía ningún poder. Se equivocaron. Isaac, cariño, dijo Carolina, ignorando a Marcos. No quieres irte con tu padre. Dile que quieres quedarte aquí. Isaac miró a su madre, luego a Marcos, y luego de vuelta a su madre. Quiero ir con papá. Las palabras golpearon a Carolina como una bofetada. No dices eso en serio. Soy tu madre. Nunca estás aquí, dijo Isaac en voz baja. El tío Raúl siempre está raro y la abuela siempre está enojada. Papá sí juega conmigo. El rostro de Carolina se desmoronó por un momento. Marcos casi sintió lástima por ella. Casi. Vámonos, Isaac. Tomó la mano de su hijo y lo llevó escaleras abajo, donde el oficial Huerta esperaba con Ángela. Tomás Garza estaba en el vestíbulo ahora, bloqueando su camino. ¿Crees que esto se acabó, Hernández? ¿Crees que has ganado? Marcos le entregó la bolsa de Isaac a Ángela y se acercó a Tomás. Cuando habló, su voz era lo suficientemente baja como para que solo Tomás pudiera escuchar. En unas 3 horas, agentes federales ejecutarán una orden de allanamiento en sus oficinas. Encontrarán evidencia de 2 décadas de corrupción, sobornos y fraude. En unas 6 horas, el fiscal general anunciará una investigación por delincuencia organizada contra su corporación. En unas 12 horas. Todos los medios de noticias del Estado publicarán historias sobre la empresa criminal de la familia Garza. Hizo una pausa, observando cómo el color desaparecía del rostro de Tomás. Su imperio se acabó. Su reputación está destruida y su nieto, el niño por el que afirma preocuparse tanto, crecerá sabiendo exactamente qué tipo de hombre es usted. Marcos cargó a Isaac. Así que sí, señor Garza. He ganado. Llevó a su hijo más allá de la figura congelada de Tomás, más allá del silencio conmocionado de Margarita y más allá de las lágrimas desesperadas de Carolina. El oficial Huerta los siguió afuera y se alejaron del complejo mientras Isaac pegaba su rostro contra la ventana, viendo desaparecer detrás de ellos el único hogar que había conocido. «Papá», preguntó Isaac en voz baja. «¿A dónde vamos?» «A casa, amiguito. Vamos a casa». El departamento que Marcos había alquilado era pequeño, de 2 habitaciones en un vecindario modesto cerca de la escuela de Isaac. No era lujoso. No tenía 15 acres, ni una caseta de vigilancia, ni una sala de televisión inmensa, pero tenía fotos en las paredes de Marcos e Isaac juntos, una cocina donde podían cocinar juntos y un patio trasero del tamaño justo para practicar fútbol. Isaac exploró cada habitación, con su emoción creciendo. «Aquí es donde voy a vivir. Aquí es donde vamos a vivir juntos. Ya no más la casa de la abuela. No a menos que quieras visitar, pero no tienes que hacerlo». Isaac pensó en esto seriamente, luego negó con la cabeza. «Me gusta más aquí». Esa noche, Marcos preparó espagueti mientras Isaac hacía la tarea en la mesa de la cocina. Era ordinario, doméstico, perfecto. Todo lo que casi había perdido.
Su teléfono vibró con una alerta de noticias. Se inicia investigación federal sobre la Corporación de Desarrollo Garza. Otra alerta. Tomás Garza es arrestado por cargos de corrupción. Otra. El imperio de magnate inmobiliario se derrumba en medio del escándalo. Marcos las leyó todas mientras Isaac charlaba sobre su día, sobre las cosas que había extrañado, sobre lo feliz que estaba de volver con su papá. Y Marcos se dio cuenta de que este momento, esta normalidad, esta paz, era por lo que había estado luchando todo el tiempo. No por venganza, aunque era dulce. No por justicia, aunque eso importaba. Sino por esto, un niño pequeño, seguro y feliz, comiendo espagueti y riéndose de sus propios chistes, completamente inconsciente de que su padre acababa de desmantelar un imperio corrupto para protegerlo. Más tarde, después de que Isaac se durmió, Marcos se sentó en el pequeño balcón y llamó a Julián. Vi las noticias, dijo Julián. Un trabajo impresionante. Aún no ha terminado. Todavía está el juicio, las apelaciones. Mateo, están acabados. Con la evidencia que proporcionaste y el testimonio de Campos, Tomás enfrenta un mínimo de 20 años. Carolina y Raúl también enfrentan cargos. Margarita podría salirse con libertad condicional si coopera. Los destruiste. Se destruyeron a sí mismos. Yo solo los ayudé un poco. ¿Y ahora? ¿Qué le pasa a Mateo Burgos? Marcos miró a través de la ventana a la figura dormida de Isaac. Mateo Burgos se queda muerto. Fue útil cuando lo necesité, pero ya no es quien quiero ser. Entonces, ¿quién eres? Soy Marcos Hernández, padre, profesor. Tal vez eventualmente más, pero definitivamente ya no soy un fantasma. Julián se quedó en silencio por un momento. La agencia podría usar a alguien con tus habilidades. De forma consultiva, bajo tus propios términos. No me interesa. ¿Qué tal un niño de 7 años que necesita ayuda con su tarea y un equipo de fútbol que necesita un entrenador? Esa es mi misión ahora. Me parece justo. Pero Mateo, si alguna vez necesitas algo, llamaré. Pero Julián, espero no tener que necesitarlo nunca. Colgó y entró, comprobando cómo estaba Isaac una vez más antes de dormir. El niño estaba desparramado sobre su colchón, con la pelota de fútbol apretada contra el pecho, tranquilo de una manera en que no lo había estado durante meses. Marcos subió la manta sobre los hombros de su hijo y le besó la frente. Dulces sueños, amiguito, susurró. Ahora estás a salvo. ¿Te lo prometo? Por la mañana, habría reporteros haciendo preguntas, abogados presentando mociones y fiscales federales armando casos. La familia Garza intentaría salvar algo de los escombros, probablemente culparían a Marcos de todo, seguramente apelarían cada decisión y pelearían cada cargo. Pero Marcos Hernández tenía a su hijo de vuelta, y eso hacía que todo lo demás fuera solo ruido. Había sido puesto a prueba, llevado al límite, obligado a convertirse en alguien que había jurado no volver a ser jamás. Y había hecho lo que se tenía que hacer sin perderse por completo a sí mismo. Había utilizado las habilidades de Mateo Burgos con el corazón de Marcos Hernández, y de alguna manera milagrosa, había ganado. El fantasma que habían creado se había levantado para atormentarlos. Y ahora, ese fantasma finalmente podía descansar. Marcos Hernández, simplemente Marcos, solo un padre, solo un hombre que había luchado por lo que más importaba, apagó las luces y se fue a la cama, listo para lo que trajera el mañana. Porque mañana se despertaría en su propio departamento, prepararía el desayuno con su hijo y comenzaría a reconstruir una vida que era verdaderamente suya. Sin máscaras, sin tapaderas, sin esconderse. Solo él e Isaac juntos. Y eso, era más que suficiente. Y ahí lo tienen. Otra historia llega a su fin. ¿Qué pensaron? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios a continuación. Si disfrutaste de esta historia, considera unirte a nuestra comunidad suscribiéndote. Significa el mundo para nosotros. Para más historias como esta, echa un vistazo a los vídeos recomendados en la pantalla, y nos vemos pronto.